a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos otra vez reunidos. Quiero decirles bienvenidos, quiero decirles aprovechemos el tiempo para meditar, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versos 8, desde el verso 8. Y vamos a leer hasta el versículo 14. Lucas 2, versos 8 al 14. Ahí es donde vamos a hacer la lectura. Lucas 2, versos 8 al 14. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí leemos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Bendito Dios, sí, bendecimos tu nombre porque eres digno de ello. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que haga las cosas como tú las haces. Y te bendecimos por eso. En esta hora nos acercamos hasta ti para suplicar ayuda, sabiduría, la capacidad necesaria, Señor, para aprender de ti y de tu palabra. Bendice cada hogar representado por los que participan en esta transmisión y ayuda, pues, para entender el mensaje que tú quieres. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Dice la Escritura que el Señor de gloria, en su encarnación, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la carta a los Filipenses, el capítulo 2, verso 7, encontramos esas palabras que escribió el apóstol. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando el apóstol Pablo dice: haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Señor de gloria se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Todas las afirmaciones, todas las exclamaciones en cualquier idioma no pueden expresar todo lo suficiente acerca de esa realidad. Dios se hizo hombre. Dije, todas las formas del idioma no pueden expresar en su totalidad esa realidad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. En primera a Timoteo, el capítulo 3, dice el apóstol, es segunda a Timoteo, capítulo 3.
también debes saber esto. Él estaba hablando de los postreros días, pero algo que tú debes de saber, algo que tú debes de saber, es esa realidad de que Dios se hizo hombre. El apóstol Juan decía en el Evangelio, el primer capítulo, el primer verso: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne. También debes saber esto. Es algo muy, muy importante. Y puedo decir, es en gran extremo importante que entendamos: Cristo Jesús es Dios hecho carne. El nacimiento del Dios encarnado, de Dios encarnado, tuvo lugar a cabo de una manera que de repente no se puede entender. El nacimiento del Mesías, del Dios encarnado, fue algo que no podemos imaginarnos. Nació en el lugar donde le daban de comer a los animales. Nació en un pesebre, en un establo. Nadie en el pueblo de Belén se dio cuenta del nacimiento tan extraordinario. Nadie en el pueblo de Belén se dio cuenta del nacimiento del Mesías. Pero leemos en este pasaje que llegó un momento en que ese pueblo se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Ese silencio que hubo en el nacimiento iba a ser quitado. Se rompería ese silencio. El anuncio de Jesús, o del nacimiento de Jesús, fue hecho por ángeles. El anuncio se dio a unos pastores. Dice el pasaje que leímos: había pastores en la misma región. Y dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Un ángel se les presenta, y en el verso 11 se les da a conocer un mensaje muy especial. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido un Salvador. Esa afirmación es el mensaje central que la iglesia proclama. El nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Los ángeles les dieron ese mensaje a los pastores. Y es algo que la iglesia anuncia, que entre nosotros estuvo el Salvador. Se encarnó. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Todas las personas, todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos somos pecadores. Toda la gente es pecadora y necesita un Salvador. Ese Salvador, enviado por Dios el Padre, es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Es Cristo Jesús. Ese Salvador que todo mundo necesita. Los ángeles les dieron ese mensaje a los pastores que estaban velando, cuidando su rebaño, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Es cierto, ese concepto de un Salvador no se limita al Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de ese Salvador que vendría. La idea de que hay una desconexión entre los anuncios que se dieron con el nacimiento de Jesús y el Antiguo Testamento, esa idea es una idea equivocada. En el Antiguo Testamento se hablaba de que el Salvador vendría. Algunos estudiosos de la Escritura que vivieron en los tiempos de Jesús esperaban el nacimiento del Mesías. En el Antiguo Testamento a Dios se le conoció como Salvador, y ahora los ángeles están anunciando que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y dicen, es Cristo el Señor. En Primero de Reyes, el capítulo 18, dice de esta manera. Primero de Reyes, capítulo 18, versos 26 al 29. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz. Es cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes y profetas de Baal. Habían dicho que el Dios que respondiera, ese era el verdadero Dios. Los profetas o los sacerdotes de Baal estaban clamando a su Dios y su Dios no les contestaba. Dice, pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. No había respuesta. Y luego dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Hay un contraste entre los dioses de los pueblos y el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Los dioses de los pueblos no responden a las peticiones de su pueblo. No responden. Aquí tenemos un ejemplo. Pero nosotros leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, cómo se habla de Dios, del Dios vivo y verdadero. Éxodo 34, verso 6, dice, versos 5 y 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios contesta las oraciones. Dice más adelante que Moisés oró y luego dice el verso 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Miren el contraste. Los profetas de Baal están orando, pidiendo a Baal y no hay respuesta. Moisés ora a Dios, habla con Dios
tiene comunión con Dios y Dios le contesta, dice el verso 10. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 17, 9:17 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No los abandonaste. Otra vez, miren el contraste entre el Dios vivo y verdadero, entre el Dios de la Biblia y los dioses de los pueblos paganos. Miren la diferencia. Ellos oran a sus dioses y no hay respuesta. El pueblo de Dios ora a Dios y hay respuesta. Y dice: tú no los abandonaste. Dios no abandona a su pueblo, antes está atento a las oraciones de su pueblo. Y en el Salmo 103, verso 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y en el libro de Joel, capítulo 2, verso 13. Joel, capítulo 2, verso 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Vestíos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios, el eterno Dios, el único Dios verdadero, es diferente a los dioses de los pueblos paganos. Ahora, por eso el pueblo judío entendía que estaba en consonancia, o estaba de acuerdo con la naturaleza de Dios el salvar a su pueblo. El pueblo judío entendía que esto de salvar a su pueblo era de acuerdo a la naturaleza de Dios. En Deuteronomio, el capítulo 20, verso 4, dice la escritura, Deuteronomio 24, dice la escritura: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Y miren la última parte: para salvaros, para salvaros. La naturaleza de Dios está en consonancia o está de acuerdo a la idea de la salvación. El pueblo de Israel entendía eso, que la naturaleza de Dios era de acuerdo a la salvación que el pueblo necesitaba y que Dios era el Salvador. En segundo de Samuel, capítulo 22. Segundo de Samuel, capítulo 22. El verso 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. El fuerte de mi salvación. Y el Salmo 25, el verso 5. Salmo 25, verso 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. La naturaleza de Dios compaginaba, estaba en consonancia con la salvación de su pueblo.
estaba de acuerdo. Y hay muchos pasajes que nos habla de ello. En el Antiguo Testamento se hablaba de Dios como el Salvador. María, José y otros conocían la escritura del Antiguo Testamento. Y cuando a María se le anuncia que va a tener un hijo, ella dice unas palabras refiriéndose a Dios. En Lucas, el capítulo 1, el verso 47, dice María: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miren cómo en el Antiguo Testamento se refiere a Dios, o se hace referencia a Dios como Salvador. En el Nuevo Testamento, María se refiere a Dios como Salvador. Y luego leemos también en Lucas, el capítulo 1, versos 68 y 69. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí ya está hablando del Mesías, aquí ya está hablando de Jesús. Miren cómo en el Antiguo Testamento se habla de Dios como Salvador. María se refiere a Dios como Salvador. Ahora Zacarías se refiere a Jesús como Salvador. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, o comprado o salvado. Pero luego dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahí se está refiriendo a Jesús. Y el verso 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dice: para dar conocimiento de salvación. Miren cómo está hablando de una salvación. Y en el capítulo 2, verso 30, Simeón, cuando Jesús fue presentado en el templo, Simeón dice esto. Verso 30 del capítulo 2. Porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación. Volvemos al anuncio de los ángeles, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Ahora, miren cómo dice primera a Timoteo, capítulo 1, verso 1. Primera a Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Es Dios. ¿Quién nació en Belén? ¿Cuál fue el anuncio que se le dio a los ángeles, a los pastores? El anuncio que le dieron los ángeles a los pastores: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y Pablo dice que Dios es nuestro Salvador. En el capítulo 2 de primera a Timoteo, verso 3, dice Pablo, está hablando de el orar, está hablando de orar por diferentes personas, diferentes tipos de personas. Y luego dice en el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Según aquí, es Dios. Es Dios el Salvador. Y luego, el capítulo 4, verso 10, de allí de primera Timoteo, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Dios es el Salvador. Ahora, Tito, capítulo 1, verso 3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Miren cómo en el Antiguo Testamento se refería a Dios como Salvador. En el Nuevo Testamento se refiere a Dios como Salvador. Y luego el capítulo 2, versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otra vez, Dios nuestro Salvador. Capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios nuestro Salvador. Dios es el Salvador. Es el único Salvador. Dios. Dice el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43. El verso 11. Dice así. Yo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único que puede darnos la salvación es Dios. Pero los ángeles dijeron, pero le dicen a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y Dios dice, fuera de mí no hay quien salve. Luego leemos también en el libro de Oseas. Oseas, el capítulo 13, el verso 4. Dice Dios por medio del profeta, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. No conocerás otro Salvador, sino a mí. Solo Dios es el Salvador. Ahora, cito otra vez lo que los ángeles le dijeron a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice Lucas, capítulo 2, es el texto que estoy citando. Quiero que ustedes lo vean, que no son palabras mías. Lucas 2, verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego, en Hechos, el capítulo 5, verso 31, dice de esta manera, 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador. A este, ¿quién es este? Es Jesús. A este Dios ha exaltado, dice, por príncipe y Salvador. Ahora estamos leyendo otros textos que nos dicen que Jesús es el Salvador. Y en Hechos, el capítulo 4, verso 12, es un texto muy conocido. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Está hablando de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si solo Dios salva, y aquí se nos está diciendo que no hay salvación fuera de Jesús, y ya leímos que se refieren a Jesús como el Salvador. Los ángeles lo dijeron. Pablo lo dice. Entonces podemos decir que el que nació en aquella ocasión en Belén es Dios mismo. Dios tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. En Hechos, el capítulo 13, verso 23. Hechos, capítulo 13, verso 23. Dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Luego seguimos leyendo en Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De donde también esperamos al Salvador. Todos estos textos son una fuerte afirmación de que el Hijo y el Padre son iguales. El Hijo y el Padre uno son. Todos estos textos y otros, 1 Juan 4:14, segunda de Pedro capítulo 1 verso 2, verso 11, capítulo 2 verso 20, todos estos y otros textos de la Biblia nos dicen, nos dan a conocer de una manera fuerte, se hace una afirmación fuerte de la divinidad de Jesús. Una afirmación fuerte de la deidad del Señor Jesús. Tito capítulo 3 verso 6 lo leí ahorita. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Primera de Juan, voy a leerlo, capítulo 4 verso 14. Dice el apóstol Juan refiriéndose a Jesús: y esta es la confianza que tenemos en Él. Perdón, estoy leyendo capítulo 5. Es capítulo 4, verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores, lo que permite a Dios ser el Salvador de los hombres es la muerte sacrificial, la muerte sustitutiva del Mesías, del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento leemos en Isaías 53, versos 4 al 6 estas palabras: ciertamente, está hablando de Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y luego el verso 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y luego sigue diciendo el profeta, o Dios por medio del profeta, en el verso 10: con todo eso
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios es conocido como el Salvador en el Antiguo Testamento. Jesús es conocido en el Nuevo Testamento como el Salvador del mundo. Y esto es una fuerte afirmación que tanto Dios y Jesús es el mismo. Y leemos, sí, en la Escritura, leemos que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero el hecho de que no hay salvación fuera de Dios y que Jesús es el único que ha sido dado a los hombres para que podamos ser salvos, nos dice que Dios y Jesús son iguales, son lo mismo. Jesús es Dios hecho carne. Solo Él, Cristo Jesús, es la fuente de la salvación. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así dice el apóstol Pedro. Dios se revela como Salvador en el Antiguo Testamento, pero también leemos que en el Nuevo Testamento es Jesús revelado como Salvador. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Están los pastores en el campo y de repente se les presenta a ellos un ángel. Dice el verso 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Un día nació en Belén, pasó desapercibido para muchos su nacimiento. Después los pastores vinieron a anunciar lo que el ángel les había dicho, o los ángeles habían dicho. Dieron el mensaje, que es un mensaje que todos nosotros hemos de dar y que hemos de repetir. Que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a este mundo para morir en la cruz por tus pecados y los míos. Tú puedes ser salvo. Tú puedes tener a Jesús como tu Salvador de manera personal, si le aceptas como tu Salvador, si le recibes. Jesús es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Sí, todo mundo puede ser salvo, pero será salvo aquel que cree en Cristo Jesús. Hubo un hombre que preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que se le dio, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesús, pon tu fe en Jesús, recibe a Jesús como tu Salvador y tendrás la salvación de tu alma. Tendrás la esperanza de la vida eterna, tendrás la esperanza del perdón de tus pecados y la esperanza cierta, segura, de que un día vas a ir con Dios si recibes a Jesús. Jesús es el camino para ir al cielo. Él es el Salvador. Te invito a que le recibas. ¿Quieres hacerlo? Puedes hacerlo orando, diciéndole a Jesús que perdone tus pecados y que le aceptas como tu Salvador. Te invito a que lo hagas. Oremos.
Bendito Dios, gracias, porque un día nació el Salvador del mundo. Vino a este mundo para dar su vida en rescate por todos. Gracias por eso. Y gracias por la esperanza de la salvación que podemos tener al recibirle como nuestro Salvador. Ayuda para que haya decisiones. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.